Bueno, entonces habiendo visto eh, lo que ocurre cuando el creyente eh, ubica, eh, digamos, la doctrina que pertenece a la iglesia cristiana, digamos, que comienza en el primer libro, digamos, en Mateo. Entonces, si para el creyente que piensa que, digamos, que el Antiguo Testamento era para Israel y el Nuevo Testamento a partir de Mateo es para los cristianos, entonces va de pronto a tener esa confusión en la interpretación de las escrituras. Eh, También puede ocurrir que algunos ubiquen, digamos, el comienzo de la iglesia cristiana, algunos la pueden, entonces ya hemos visto, incluso hay otros que interpretan que la iglesia viene desde el Génesis, y entonces podrán entonces entender lo difícil que puede ser la interpretación de los textos de las escrituras para personas que comienzan que la iglesia comienza desde, es una iglesia que viene desde el libro Génesis, y entonces todas son las personas que dicen que toda, que toda palabra se la dice Dios a él en persona y que son instrucciones para él. Entonces no sé, por ejemplo, cuando lean que Dios mandó a Moisés que dejara su tierra para dirigirse a la tierra que él le iba a decir, si estas personas que toman esas instrucciones como que Dios se las dirige también a ellos, y si ellos también entonces al leer esas escrituras, ellos dejan su casa y se van a donde ellos piensan que el Espíritu Santo les está diciendo que lo hagan. En todo caso, eh, algunos toman la iglesia desde, digamos, desde el Antiguo Testamento, desde el capítulo 19 o 24 del Éxodo. Hay algunos que dicen que no, que entonces la iglesia comienza en el momento en que se derrama la sangre. Y ellos dicen que entonces en este momento Dios como que deja a un lado a la nación de Israel permanentemente, y que entonces ya son los cristianos de hoy en día quienes lo han reemplazado y heredan todas esas promesas que Dios tiene, o que según ellos tenía para Israel desde el Antiguo Testamento. Bueno, hay otros que, como vimos en un video anterior, piensan que comienza acá, ¿cierto? En este punto, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. En el capítulo 2, bueno, del libro de los Hechos, pero entonces leímos en la última vez cómo realmente el Pentecostés en esta fiesta del Pentecostés lo que se estaba presentando era el inicio de lo que se conoce como la Iglesia de Dios, y que realmente incluso no puede ser la Iglesia cristiana o cuerpo de Cristo como la llamamos hoy en día, debido a que según vemos en la descripción de lo que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo es una iglesia que pertenece a un ministerio que Dios dirige a las naciones y no a la nación de Israel, como vemos que ocurre acá en esta fiesta del Pentecostés, en el que pudimos ver que quienes estaban reunidos en Jerusalén eran judíos convertidos o judíos de la nación, o que venían de otros países, pero eran judíos que venían a la fiesta del Pentecostés, y que entonces al poner su fe en el Evangelio del Reino, que estaba siendo predicado desde la época de los Evangelios, entonces ellos comenzaron a añadirse, en ese caso 3.000 personas que se añadieron al grupo de creyentes que ya venía desde el tiempo de los Evangelios. Pero no se puede pensar que este sea la iglesia cristiana de hoy en día, ya que vimos que solo hasta el capítulo 10 del libro de los Hechos se añade el primer gentil, y que realmente
si uno estudia los libros que pertenecen a esta época del libro de los Hechos, uno va a ver que esta iglesia de Dios era una iglesia, un grupo de creyentes que estaba recibiendo el nuevo pacto y que entonces en el momento en que comienzan a añadirse gentiles es debido a la desobediencia de los judíos en creer ese evangelio del reino, y entonces, pero de todas maneras no había igualdad entre estos creyentes entre estos creyentes gentiles y judíos que estaban formando parte del olivo o iglesia de Dios, como si la hay hoy en día para los miembros del cuerpo de Cristo. Voy a escribirlo en esta dispensación, cuerpo de Cristo, ya que como vemos en el capítulo 3 de la carta a los Efesios, son quienes hacen parte del cuerpo de Cristo hoy en día, pues están en igualdad, no hay distinción de raza ni de género, y entonces todos son por medio del Espíritu Santo identificados con nuestro Señor Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección, y es un bautismo o identificación que es hecha por el Espíritu, y no como ocurría en la dispensación de la promesa, acá a estos creyentes judíos y gentiles que estaban siendo añadidos a la iglesia de Dios o iglesia de los primogénitos, quienes en esa época existían varios bautismos, como era el bautismo en agua, el bautismo del Espíritu, que era el que les daba los dones, que eran los dones del nuevo pacto que estaban recibiendo quienes estaban poniendo su fe en este Evangelio del Reino. Y también estaba el bautismo por el Espíritu, que los colocaba, que era ese bautismo que los hacía partícipes de esos dones espirituales, que los hacían miembros de ese cuerpo de dones, en los que vemos que si hay una diferencia entre ese cuerpo, digamos, de dones al que pertenecían los miembros de la iglesia de Dios, y la diferencia que hay entre ese cuerpo y el cuerpo de Cristo, que es un organismo, que es evidentemente el cuerpo de Cristo, el cual es un organismo y que tiene a Cristo como cabeza, y no como en este cuerpo del periodo de los Hechos, en el que los mismos creyentes podían ser parte de la cabeza, y que no era realmente el cuerpo de Cristo, sino que era un cuerpo de dones espirituales que estaban recibiendo los creyentes miembros de esta iglesia de Dios. Del principio de la recta división de las Escrituras, como dice en este verso de la segunda carta a Timoteo, nos va entonces a permitir hacer una correcta interpretación de los diferentes textos que están en las Sagradas Escrituras. Cuando ya hemos identificado en qué lugar de nuestras Biblias se encuentra la dispensación de la gracia de Dios y cuáles son los libros que concretamente nos hablan de ella, entonces ya es fácil para nosotros poder constatar, como yo he hecho ya en varios videos anteriores, si realmente los libros que no solo escribió el apóstol Pablo, sino los demás apóstoles durante el libro de los Hechos, estos libros o cartas que se escribieron, si realmente tienen alguna relación o no con esta nueva dispensación en la que actualmente vivimos. Yo mencioné que existe, por ejemplo, cuando miré el libro de los Hechos, de que habían múltiples citas del Antiguo Testamento
cosa que también ocurre por ejemplo, en la carta a los romanos, en la carta a los Gálatas se hacen algunas alusiones al Antiguo Testamento, lo mismo en las cartas a los tesalonicenses, en Hebreos también hay múltiples citas del Antiguo Testamento, aparte de Hebreos está Santiago, las de Pedro, entonces vemos Judas, las de Juan, todas ellas tienen relación con el Antiguo Testamento, pero si uno lee las epístolas de la prisión, la mención que se hace de alguna de ellas, como sería por ejemplo en Efesios, es mínima y no como algo doctrinal, sino como algo práctico, como en el caso de que se les recuerda la obediencia a los padres a los hijos. Pero no es algo como doctrinal que diga que entonces todavía siguen los creyentes bajo el Antiguo Testamento, bajo esa normativa de la ley, como ocurría para el Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto. No que no apunte la doctrina hacia la piedad o a la vida o al andar digno de creyentes durante esta dispensación. Entonces, por ejemplo, yo estaba mirando en el libro de los Hechos, voy a tomar un poco el libro de los Hechos en el capítulo 2 para revisar algo que yo empecé a revisar sobre lo que ocurrió en la fiesta del Pentecostés. Y si uno ve en el capítulo 2 del libro de los Hechos, entonces uno ve algunas citas que están en el pie de página de las Biblias que tienen que ver con ese derramamiento del Espíritu Santo que corresponde a un cumplimiento profético como está acá, de una profecía de Joel. Y entonces lo que nosotros podemos hacer es, en primer lugar, una vez identificado de que lo que ocurrió en el derramamiento del Espíritu fue que se cumplió esta profecía que está voy a escribirla acá, en el capítulo 2 de Joel. Entonces, vamos a analizar esta cita que está en Joel. Vamos a ver. Entonces, Joel 2. Joel 2. Y ya voy a anotar los versos. Es porque lo que uno puede ver acá en este capítulo 2 del libro de los Hechos es que se están cumpliendo profecías que se estaban anunciando. Y en este caso de esta profecía del libro de Joel, que va del 28 al 32. Se habla de que esta profecía hace alusión a los últimos días. Entonces, recordando lo que hemos visto de las dispensaciones, sabemos de que el nuevo pacto había sido anunciado desde Jeremías. Y ya cuando comenzaron los evangelios, ya comenzó nuestro Señor Jesucristo a ofrecer ese reino. Y esto lo hizo bajo el régimen del Antiguo Testamento, como hemos visto. Pero como no fue recibido él como el Mesías, entonces vuelve y se repite, es decir, se cumplen unas profecías que son su muerte, o sea, su crucifixión y su resurrección, lo cual realmente es lo que permite que entonces comenzara el nuevo pacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando comienza el libro de los Hechos se está ofreciendo este nuevo pacto y en los profetas ya se viene prometiendo, por ejemplo en Ezequiel, en Isaías, se viene prometiendo cómo Dios desde el Antiguo Testamento pensaba derramar el Espíritu cuando se cumpliera, se viniera la promesa o el cumplimiento del nuevo pacto. Y hay varias citas del Antiguo Testamento que quiero también anotar
para que tengamos en cuenta, si no las leo en este video, de pronto para leerlo en otros videos y en unos próximos videos. Estas citas las anoté que están en, por ejemplo, está Isaías 44, nos habla también de esa promesa del Espíritu Santo. Está Ezequiel 30, Isaías 44 del 1 al 6, Ezequiel 39 del 25 al 29, donde habla de la restauración de Israel. Todo esto a través de ese derramamiento del Espíritu, que no solo actúa sobre los creyentes para permitirles la obediencia a la ley, como está prometido en Jeremías, sino que es el Espíritu Santo que va a causar la misma restauración de ese terreno que Dios le prometió a Abraham desde el Génesis. O sea que va a hacer un cumplimiento de volver a convertir esta tierra que le promete Dios a Abraham en una tierra rica, como lo prometió el que derrama leche y miel.